Capítulo 7. Medicamentos. El principal fármaco utilizado en la reanimación neonatal es la adrenalina, también conocida como epinefrina. Esta adrenalina es una hormona sintetizada en las glándulas suprarrenales, que de forma sintética será convertida en un fármaco cuyo efecto principal va a ser el de ser un estimulante cardíaco y vascular. A nivel vascular, va a producir vasoconstricción, que durante el contexto de la reanimación, el principal efecto es que haya vasoconstricción, aumentando el flujo periférico. Esto permite aumentar el flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias, mejorando así la perfusión cardíaca. Y a nivel cardíaco, el principal efecto de la adrenalina va a ser aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. En cuanto al algoritmo del recién nacido, de la reanimación del recién nacido, vemos que ya estamos en uno de los últimos puntos de la reanimación. Si hemos dado ventilación a presión positiva, compresiones, y a pesar de esto la frecuencia cardíaca no aumenta sobre los 60 latidos por minuto, estaremos frente a la indicación ya para usar adrenalina. Entonces, las indicaciones para usar adrenalina son: al menos haber administrado 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, que a más de esto hayamos dado otros 60 segundos de compresiones coordinadas con ventilación a presión positiva usando un FiO2 al 100% y la frecuencia cardíaca siga debajo de 60 latidos por minuto. En la mayoría de los casos también se deberá haber proporcionado al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva por un tubo endotraqueal o una máscara laringea. Es decir, para este punto sí o sí deberíamos haber ya asegurado la vía aérea con un tubo endotraqueal o usado una máscara laringea en el peor de los casos. Ahora sí hablemos de la adrenalina. La adrenalina viene en una presentación de 1 en 1000. De 1 en 1000 viene la presentación de la adrenalina. Es decir, tenemos 1 gramo de adrenalina diluido en 1000 mililitros. Una concentración que nos daría a 1 miligramo por mililitro, pero para usarlo en la reanimación neonatal deberemos tener una concentración de 1 en 10.000, es decir, deberíamos de diluirla 10 veces. ¿Cómo hacemos esto? Para prepararlo tenemos que preparar 1 mililitro de adrenalina más 9 mililitros de solución salina al 9%. Las vías de administración. La vía más usada va a ser la vía endovenosa, pero también podemos usar la vía endotraqueal en el peor de los casos. Como dijimos, la vía preferida es la vía intravenosa y también la intraósea, que funciona como una vía intravenosa. Las dosis para estas dos vías son de 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramos o 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo. Es decir, de nuestra solución anterior tomamos entre 0.1 a 0.3 mililitros por kilogramo y eso le administramos. Debe ser administrada lo más rápido posible y siempre seguida de un lavado de solución salina al 0.9% entre 0.5 a 1 mililitro. En cuanto a la vía endotraqueal, esta tenemos que tener en cuenta que es menos eficaz, aunque el efecto puede ser más rápido porque la vía de absorción es más amplia, tenemos más todo el pulmón para absorberse. Pero muchos estudios sugieren que la absorción no es tan confiable, así que no debemos confiarnos de esta vía. La dosis por esta vía es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo o 0.05 a 0.1 miligramo por kilogramo. Como no es tan confiable, aumentamos la dosis de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de nuestra dilución anterior. Y la administración directamente debe realizarse dentro del tubo endotraqueal, seguida de varias respiraciones a presión positiva para distribuir el fármaco en los pulmones. ¿Qué debe esperar que suceda después de administrar la adrenalina? Se evaluará la frecuencia cardíaca después de 1 minuto de haber administrado la adrenalina, esperando que ésta empiece a aumentar. A medida de esto continuamos con ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100%, coordinado con compresiones torácicas, de la forma que ya aprendimos. Después debería aumentar la frecuencia cardíaca sobre los 60 latidos por minuto. Esto quiere decir que es efectivo el efecto de la adrenalina.
Si no aumenta, se puede repetir la dosis cada 3 a 5 minutos y considerar el aumento de la dosis si comenzamos con rangos bajos. Por ejemplo, si empezamos con 0.1, podemos aumentar a 0.3. Si no hay respuesta satisfactoria, deberemos considerar la posibilidad de que haya hipovolemia o neumotórax a tensión. Una vez administrada la adrenalina, debemos tener en cuenta que si se administró adrenalina endotraqueal, la respuesta puede tardar más o posiblemente no ocurra. Y si esto ocurriese, debemos colocar inmediatamente un catéter umbilical o una aguja intraósea y administrar una dosis por esta vía. ¿Qué debemos verificar? Debemos verificar que se esté ventilando debidamente los pulmones, que haya movimiento del pecho, que se haya colocado el tubo endotraqueal o la máscara laringea y que haya sonidos respiratorios parejos, es decir, que no esté selectivo el tubo endotraqueal. Que el tubo endotraqueal no esté desplazado, también doblado o obstruido. Aquí podemos aplicar la mnemotecnia DOPE. Y que las compresiones torácicas estén administradas correctamente, o sea, se estén dando bien las compresiones torácicas en profundidad y en frecuencia correcta. El otro fármaco que podemos usar en la reanimación va a ser expansores de volumen. ¿Cuándo vamos a usar expansores de volumen? Pues las indicaciones son cuando hay antecedentes de hemorragias obstétricas, cuando haya sangrado de vasa previa, en placenta previa, cuando haya sangrado vaginal abundante, cuando haya desprendimiento de la placenta, cuando haya traumatismos fetales en los que haya abundante pérdida de sangre, en un prolapso del cordón umbilical, cuando hay circular del cordón apretado, cuando haya pérdida de sangre por el cordón umbilical, es decir, cuando tengamos antecedentes que nos sugieran que puede haber antecedentes de pérdida de volumen sanguíneo en el recién nacido. Entonces, en el examen físico de nuestro recién nacido, posterior a que tenemos los antecedentes de probable pérdida de sangre, durante la reanimación no habrá una respuesta adecuada en el recién nacido y encontraremos signos de shock, que esté nuestro recién nacido pálido, que haya retraso en el llenado capilar y que haya pulsos débiles. Sospecharemos entonces de shock hipovolémico. En este caso lo que haremos es dar un expansor de volumen y para esto tenemos dos opciones. Cristaloides, el principal cristaloide es el cloruro de sodio al 0.9% o usar glóbulos rojos siempre ORH negativo. La dosis que administraremos será de 10 miligramos por kilogramo. Si no mejora después de la primera dosis, se podría administrar una segunda dosis, una dosis adicional. La vía principal siempre será un catéter umbilical o una aguja intraósea, nunca administrar por vía periférica. Y siempre debemos tener en una jeringa de 30 a 60 mililitros preparada, rotulada para su administración. Y se deberá administrar a una infusión constante, aproximadamente entre un tiempo de 5 a 10 minutos, aunque dependiendo de los casos se le podría administrar a una velocidad más rápida. Es importante tener en cuenta que los prematuros menores de 30 semanas de administrar volumen y de administrar volumen a velocidades demasiado rápidas puede aumentar el riesgo de una hemorragia intracraneal. ¿Qué debe hacer si el bebé no mejora luego de la administración de adrenalina intravenosa y el expansor de volumen? Mientras seguimos administrando cualquiera de los dos fármacos, continuaremos con compresiones torácicas coordinadas, con ventilación a presión positiva. El equipo deberá reevaluar rápidamente la calidad de las ventilaciones, la calidad de las compresiones y se puede repetir la dosis de la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Preguntar en voz alta y confirmar evaluación con el equipo. Se hará las preguntas en voz alta para evaluar si se está moviendo el pecho, si hay sonidos respiratorios simétricos iguales en los dos campos pulmonares, si el dispositivo de ventilación o la tráquea están obstruidos por secreciones, si se está administrando oxígeno al 100% a través del dispositivo de ventilación a presión positiva, si la profundidad de las compresiones es adecuada, si fue administrada la dosis correcta de adrenalina por vía intravenosa, y preguntarnos también si hubo neumotórax, en cuyo caso habría simetría del tórax, habría mala entrada de aire en el lado del neumotórax y tendríamos que realizar una toracocentesis. Ahora, una de las preguntas más difíciles de hacerse en este contexto es ¿durante cuánto tiempo debería continuar las maniobras de reanimación?
Tenemos el caso en el que hemos seguido el diagrama de flujo de la reanimación neonatal de forma adecuada, con una técnica adecuada, pero no se ha podido detectar frecuencia cardíaca del bebé y el APGAR se mantiene en cero. Por lo tanto, en este punto es razonable suspender los esfuerzos de reanimación. Sin embargo, la decisión de suspender los esfuerzos debe ser individualizada a cada caso y a cada paciente. Es importante tener en cuenta que la ausencia persistente de frecuencia cardíaca detectable a los 10 minutos es un elemento firme pero no absoluto de mortalidad y morbilidad grave en recién nacidos, ya sean estos prematuros o a término. Ya sabemos los medicamentos, ahora ¿por qué vía podemos usarla? El acceso intravascular rápido es un punto muy importante ya que debemos administrar rápidamente estos medicamentos. La primera vía que podemos establecer va a ser una vía umbilical. Para esto lo que vamos a hacer es ponernos guantes y preparar un área estéril alrededor del cordón umbilical. Preparamos un catéter umbilical que puede ser entre 5 a 3.5 French. Lo lavamos con solución salina y lo conectamos a una jeringa de 3 a 10 mililitros. Después limpiamos rápidamente el área del cordón umbilical y realizamos un nudo flojo en la base del cordón umbilical con una seda. El cuarto paso es pedir a los reanimadores que detengan brevemente las compresiones torácicas y advertir que el bisturí o el escarpelo está ingresando al campo. Tomamos el cordón umbilical y le cortamos en línea recta. Después vamos a identificar en el cordón umbilical las estructuras. Generalmente vamos a encontrar una vena umbilical y dos arterias umbilicales. La posición de esta suele estar la vena umbilical siempre hacia las 12 horas en la esfera del reloj o hacia la cabeza y las arterias umbilicales hacia la parte caudal. Las arterias suelen ser más pequeñas y tienen paredes más gruesas, mientras que la vena umbilical tiene paredes más delgadas pero una luz más grande. Después es importante introducir el catéter dentro de la vena umbilical. Vamos a introducir aproximadamente entre 2 a 4 centímetros, un poco menos en los bebés prematuros, hasta que obtengamos un flujo de sangre cuando abramos la llave de paso y aspiremos suavemente. Muy importante no introducir demasiado el catéter umbilical, ya que vamos a administrar fármacos, y si introducimos demasiado, esto podría llegar a los órganos abdominales, sobre todo al hígado, y al administrar los medicamentos producir lesión hepática o lesión en otros órganos de la cavidad abdominal. Por eso siempre en el atérmino 2 a 4 centímetros se debe introducir el catéter y en el pretérmino un poco menos, y no más allá del punto en el que empieza a haber flujo de sangre a través del catéter. Como séptimo paso conectamos la jeringa que contiene la adrenalina al expansor de volumen, al puerto disponible. Le vamos a conectar una llave de 3 vías entre el catéter umbilical y la jeringa, la giramos y administramos el medicamento de la forma en que aprendimos anteriormente. Y después, si vamos a retirar el catéter, hagámoslo lentamente, no brusco, y preparemos para controlar el sangrado. Tenemos que estar listos para controlar el sangrado. Para eso nos sirve el cordón o la seda que atamos a la base. En este punto, para controlar el sangrado, vamos a apretar esta seda, realizaremos un muñón y evitaremos que siga fluyendo la sangre a través del cordón umbilical. La otra vía que debemos aprender a establecer es una aguja intraósea. En el caso de que no logremos canalizar una vía umbilical, se puede usar esta vía. Es una alternativa al catéter venoso umbilical. Se introducirá a través de la piel en una parte plana de un hueso grande y se hace avanzar hasta que la cavidad de la médula ósea llegue a la cavidad de la médula ósea. Cuando se infunden medicamentos por aquí, estos pasan rápidamente a la circulación venosa central y tienen el mismo efecto hemodinámico que cuando se administran por vía intravenosa. ¿Cómo lo colocamos? Identificamos el lugar de la inserción primeramente. En recién nacidos a término va a ser una superficie plana en la pierna a nivel de la tibia, aproximadamente 2 centímetros por debajo de la tuberosidad de la tibia y 1 a 2 centímetros medial a la tuberosidad de la tibia. Formaremos una L.
y este será el punto donde introduciremos la aguja intraósea. Limpiamos el lugar de la inserción con una solución antiséptica, sostenemos la aguja intraósea en forma perpendicular a la piel y hacemos avanzar la aguja a través de la piel hacia la superficie del hueso. Hay que ejercer una fuerte presión si lo hacemos con la mano hacia abajo con movimientos de giro. Cuando la aguja ingrese en el espacio de la médula se nota un cambio característico en la resistencia, pero si tenemos los instrumentos como son esta pistolita, lo que haremos es avanzar con la aguja y cuando ya se siente el hueso presionamos el gatillo mientras se mantiene presión constante. Ingresamos con la aguja a la médula ósea, después controlamos el lugar de la inserción en busca de pruebas ya sea inflamación o extravasación del líquido y conectaremos igual una vía. Podemos conectar una llave de 3 vías a una jeringa y se administra el medicamento por esta vía.